Buenas tardes, jóvenes y los que nos acompañan, igual los que así gusten, por favor pueden pasar a ocupar su lugar para poder iniciar con esta sesión programada para esta tarde, que es la presentación del libro Rómulo Rosso, Raíz en la Piedra. Lo va a presentar Yesid Contreras. Él nos acompaña desde Colombia, precisamente donde es originario este gran escultor, que probablemente no, en las nuevas generaciones no tengamos conocimiento de quién se trata, pero precisamente con la presentación del libro vamos a saber mucho más de este gran artista, de este gran escultor que dejó huella en la región peninsular, no solamente en Mérida, sino también tiene trabajos en lo que es la ciudad de Chetumal. Así que queda con ustedes Yesid Contreras, perdón, no sé quién lo acompaña, y les dejo el micrófono, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Rojo, soy la presidenta consultiva de Editorial El Faro. Editorial El Faro se complace mucho presentar el día de hoy al escritor Yesid Contreras, y si me hacen el favor de escucharme, les voy a leer un poco de su currículum. Yesid Contreras nació en Bogotá, Colombia. Radica en Quintana Roo desde el año 1999, es escritor y editor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado artículos, ensayos y cuentos en medios impresos y electrónicos de México, Colombia, España, Venezuela y Ecuador. Es director también fundador de Editorial El Faro. Algunas de sus obras son Árbol de Tinta, que es poesía, Asverba, año 2021, Aforismos y Fotografía, La Ruleta del Plagio, que es su novela, esa fue publicada en el año 2018, Citadinias, Cuentos El Burri, en el año 2019, Dolor y Amor por Palestina, es una breve antología de poesía sobre Palestina, en el año 2023, Rómulo Rosso, que es el libro que la obra que presenta hoy, Raíz en la Piedra, es un ensayo e iconografía de esta persona. M en la cárcel es su última novela, la cual ya fue presentada hace 2 semanas en Bogotá, Colombia. Es promotor cultural también y editor de Antología de Cuentos Quintanarroense del año 2020, también de Hay Mujeres, que es un premio de cuento peninsular en el año 2021, Chetumal en 100 palabras 2022, Quintana Roo en 100 palabras 2023, Cancún en 100 palabras 2024, Chetumal en 100 palabras 2024 también, y recientemente Chetumal en 100 palabras 2025, muy pronto saldrá la convocatoria aquí en Carrillo Puerto, de Carrillo Puerto en 100 palabras, que son compendios de pequeños escritos de 100 palabras de diversos escritores de cada municipio, se compilan y siempre se hacen combinación con los municipios de cada uno de aquí de los municipios del estado, y también el proyecto también se ha manejado con el gobierno de Yucatán y el gobierno de Campeche, y también ha habido convocatorias en Campeche de 100 palabras. Y sin más, les dejo con el autor de Raíz en la Piedra, Rómulo Rosso, Yesid Contreras. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, este libro se publicó el año pasado con motivo del 60 aniversario de la muerte de Rómulo Rosso Peña en Mérida, Yucatán. Él es un escultor colombo-mexicano, finalmente, y dejó una gran obra, como decía el presentador, aquí en la península de Yucatán, en particular su obra magna en Mérida, en Paseo Montejo, el Monumento a la Patria, pero también en Chetumal. Él diseñó la decoración arquitectónica del Hospital Morelos y de la Escuela Belisario Domínguez. La importancia que tiene es que su obra ha trascendido tanto en México fundamentalmente como en el contexto de las artes plásticas latinoamericanas por su gran visión como escultor, y sobre todo porque antes de que estuviera de moda él era
un defensor de sus raíces, los pueblos originarios, en particular del pueblo muisca que habitó la región céntrica de Colombia, pero que se extendió, inclusive hay documentación, se extendió a lo largo hasta el Caribe y posiblemente haya llegado a tener contacto con el mundo mesoamericano, particularmente con la cultura maya. Entonces, Rómulo Rosso llega en 1931 a México y es contratado para integrar la expedición científica del sureste que había desarrollado el presidente Lázaro Cárdenas como una forma de integración de los territorios nacionales en ese entonces, el territorio de Quintana Roo en particular, en donde en su campaña presidencial prometió, y luego como presidente, restaurar el territorio de Quintana Roo, que había sido dividido en 1917 entre los estados vecinos de Yucatán y de Campeche. Así es como en 1937, después de un paso por la Ciudad de México, él llega a la península con esta expedición y viaja a Ticul. En Ticul existe este arco, que es el primer trabajo que él hace en la península, sobre todo porque encuentra lo que yo llamo aquí de manera un tanto metafórica la raíz en la piedra, porque como ustedes saben, Ticul pues ha tenido tradición de la talla de piedra, pero existe una especie en particular que es la piedra rosada, con la cual elaboró él a través del tiempo en sus trabajos posteriores, tanto en Chetumal como en el importante Monumento a la Patria, este monumento que prácticamente es uno de los más importantes en la ciudad de Mérida. Entonces, por eso aparece este arco en Ticul. Este debe datar de 37 o 36, es una especie de homenaje que rinde a esta región de Yucatán, de la península y de Yucatán, en donde está la materia prima, la piedra rosada. Aquí aparece pues la piedra donde se talla, la fecha ya está borrosa, ya prácticamente dice mayo y debe ser 36 o 37, pero bueno, queda como un homenaje a Ticul, de donde él extrajo la principal producción, la piedra con la cual produjo sus obras. Cuando llega él al Hospital Morelos y a Chetumal, es contratado precisamente por el gobernador Rafael Melgar, que había nombrado el presidente Lázaro Cárdenas. Es contratado para hacer dos de las edificaciones más importantes de la ciudad y también del gobierno de Lázaro Cárdenas, como era la educación y la salud, como unos impulsos fundamentales de la movilización tanto de Chetumal en ese entonces, que ese fue el concepto que aplicaron, y también de todo el país, porque eran unas banderas fundamentales emanadas de la Revolución Mexicana, las reivindicaciones sociales. En esta foto aparece don Lázaro Cárdenas. Parece que no está Rómulo Rosso ahí en la inauguración del Hospital Morelos en 1939, en el centro de la ciudad, y que fue una de las dos obras que hizo Rómulo en la capital quintanarroense. Esta es la fachada del Hospital Morelos. Ella empieza a aplicar una técnica no tan desarrollada en su trayectoria, porque empezaba a descubrir precisamente el mundo maya, el mundo mesoamericano, en particular de la península, pero sí ya empieza a recoger elementos fundamentales como este dios descendente proveniente de Tulum, que actualmente debe estar pues prácticamente destruido por el paso del tiempo, y él logra recuperar como parte del diseño este dios, esta divinidad maya de la ciudad de Tulum. Y así plasma el atrio principal del edificio, que hoy está cubierto
pero antes era al descubierto, o sea, no tenía el techo que tiene ahora de protección. Entonces él talla en un friso la fuente de la salud, que es este dibujo que se extrajo de una fotografía, en donde aparece prácticamente todos los representados, todos los habitantes del estado y sobre todo de Chetumal en ese momento. Es decir, en este largo friso, la parte central, la fuente de la salud nada más, aparecen de 211 personajes, en donde podríamos decir que hay un retrato sociológico de la capital en ese entonces, finales de los años 30. Y ya él va retomando un estilo muy particular. Aquí todavía no se ven algunos elementos o rasgos mayas, pero de todas maneras va retomando, por ejemplo, bueno, hace una readecuación de estas llamas ardientes en una de las paredes. Igualmente hace una adaptación de los símbolos de la medicina y hace una reinterpretación de sus elementos como tal. Bueno, decíamos, vamos a ir a Chetumal, a ver si no se traba, porque es importante Chetumal en la trayectoria del escultor. Él estuvo 2 años largos, 37 al 39. Aquí vemos una foto de la época de la Escuela Socialista Rosario Domínguez, que fue bautizada así porque precisamente uno de los conceptos que aplicaba a su gobierno, que aplicó a su gobierno el general Lázaro Cárdenas, es que la educación debería ser impartida gratuita, impartida por el Estado, pero además debería estar bajo las ideas del socialismo, lo cual en la época era bastante, bueno, era bastante usado para el medio mexicano sobre todo. Y también construyó la Escuela Socialista del 37 al 39. También construyó esta parte, ya retoma elementos claramente de índole maya. Estas 8 columnas que están aquí, que se alcanzan a ver, esta es una panorámica también de la época. Ya retoma las imágenes de mayas, iconografía, figuras, es decir, va adentrándose en la cultura que recién conocía en la península como tal y en México. Esta otra imagen de Manuel Amabilis, que fue prácticamente quien lo catapultó para que viniera a México inicialmente y que después promovería con él la elaboración del monumento a la patria. Grosso pues se adaptó muchísimo participó, aquí esta foto, participó en el carnaval de Chetumal en los años, debió ser año 38, y bueno, pues trataba de adecuarse con un traje un tanto poco típico maya, pero en fin, era una representación de alguna manera de la época, como se veían los trajes indígenas, o más bien como él lo conceptuaba. Algunas imágenes de la Escuela Belisario, en donde retoma desde luego el águila poniéndose a la serpiente sobre el nopal, pero también aparecen dos de los personajes principales de la Revolución Mexicana como tal y del proyecto cardenista, que es los militares y los indígenas como tal. Aparecen los elementos, este símbolo de la voz que he retomado de las culturas mesoamericanas. Este es un friso que está en la Escuela Belisario, se llama la danza chetumaleña. Es un tanto idealizado, entre comillas, porque no todos los chicleros, es más, muy pocos chicleros usaban ese tipo de indumentaria. Si partíamos de que el grueso de la población trabajadora en la explotación del chicle pues eran indígenas, y bueno, no estaban, tal vez llevaban machete, pero no las botas con las cuales aparece aquí. Pero de todas maneras es un reflejo de cómo se veía y cómo se mostraba en ese entonces a los trabajadores chicleros. E igualmente pues las mujeres
que nos acompañan en esta danza chetumaleña. El traje lo recrea él un poco con algunas imágenes iconográficas, pero que definitivamente son un tanto de su invención, porque no existía en ese momento un traje como tal, sino alguna vestimenta, sobre todo en la zona maya central, pero desde luego esta vestimenta es un tanto ajena a ese tipo de indumentaria, digamos, para decir que fuera autóctona, original. Igualmente este dios, bueno, es Prometeo cuando baja el fuego, pero es una figura de la cultura greco-latina, aunque por ahí algún investigador decía que es también una representación del dios descendente de alguna manera, pero bueno, es el que cobija la danza chetumaleña y así lo representa el escultor. Y alrededor de la escuela Belisario, pues él plasma los escudos de los países de América, inclusive por ahí aparece Honduras Británica y el mismo Estados Unidos de Norteamérica, pero también en algunos retablos que están alrededor de los muros de la escuela Belisario, que existe todavía y que sería importante visitar, también plasma elementos de la época que tenían bastante contenido político ideológico. Por ejemplo, aparece esta representación del trabajo, aparece una representación de la tradición, bueno, y así otros elementos, ¿no? El escudo de Quintana Roo, que no es totalmente el diseño de Rómulo, parece que ya hay una versión inicial en el Palacio Nacional, en un mural de Diego Rivera, pero prácticamente es el que lo pone a jugar con ese diseño, lo moderniza de alguna manera como antecedente del actual estado de Quintana Roo. Y el escudo de México, de igual manera, le hace una redistribución. Este es el Teatro Minerva, donde está, en la parte de atrás está el friso de la danza chetumaleña y al frente están las 8 columnas que mencionaba ya con motivos claramente mayas. Esta es una panorámica. Entonces, este fue el trabajo que hizo Rómulo en Chetumal y que de alguna manera contribuye pues es parte muy importante del patrimonio del estado de Quintana Roo y también de la capital quintanarroense. Él estuvo, antes de venir a México, estuvo en Europa. Él realmente en Colombia no vivió sino hasta 22, 23 años. En el año 23 él se fue para Madrid y para París, en donde consolidó su capacidad técnica y sus conocimientos como artista, nada menos ni nada más que en la París de las vanguardias, en el París donde florecía el surrealismo, todas las tendencias estas artísticas que querían y renovaban y revolucionaban también el arte occidental en ese entonces. Después de estar un año en Madrid, él llega a París y empieza a trabajar. Bueno, primero estudia en la Academia San Julián, que es una academia muy importante, logra hacerse un nombre, logra colocar un taller que se llama un atelier y empieza pues una producción grande que lo lleva a figurar ahí entre los grandes escultores que había en su momento y los maestros, seguidores o discípulos de Rodin y de otros. Estas son fotos del origen, etc. Pero la gran obra que hizo Rómulo Rosso en París se llama La Bachué, diosa generatriz de los chibchas. Los chibchas es el nombre de los muiscas, que eran estos habitantes originarios del central de Colombia, de donde él era originario, que está Chiquinquirá, que es una voz precisamente de muisca. Entonces él ya tenía en la idea de París, ahí tiene 26 años cuando está esculpiendo, aquí se ve la Bachué, que es una diosa de la cual no existían representaciones
más que algunas figuras alusivas a las figuras de oro. Los pueblos en Colombia en general, todos los pueblos precolombinos fueron grandes orfebres. Las principales figuras, las principales representaciones, los principales trabajos culturales eran hechos en orfebrería, en material, en oro, con una técnica que desarrollaron y que se puede apreciar hoy en el Museo del Oro de Bogotá. Entonces él recoge, idea y talla la Bachué, esta diosa muisca, recoge elementos, como en todas las culturas americanas y las mesoamericanas también. El origen está en el agua, que lo representa él en la base de la escultura. También representa animales que son importantes, como las ranas y las serpientes. Las piernas de la escultura son dos serpientes enroscadas y que representan la dualidad de la mujer, pero además hay algunos glifos alusivos a su mismo género. Y en general esta diosa, según la leyenda, salió de una laguna, de la laguna de Iguaque, que queda ahí en la zona central cercana a Bogotá, y se supone, según esa leyenda, que esta mujer salida de las aguas, llamada Bachué por los muiscas, fue la originaria de la humanidad, porque al salir de las aguas en su parte superior, bueno, portaba un niño, que representaba aquí en esta terminación cónica por Rosso, y se supone que dio origen a la humanidad en la mitología de los muiscas. Esta escultura entonces fue tallada en 1925 en París. Inicialmente hizo una primera versión en bronce, que era como de 70 centímetros, en donde aparecen los principales elementos, pero la escultura definitiva fue tallada en granito negro, que en ese entonces se trajo de la República de Checoslovaquia y que era muy apreciado en su momento, y mide 1,40 y tiene una historia así muy trágica, digamos. Es bastante complicada la trayectoria de esta escultura, porque en 1929 estuvo exhibida en una exposición iberoamericana de Sevilla durante un año, pero a partir de ese año se acaba la exposición en el Pabellón Colombia, que era una edificación en la cual Colombia representó a través de Rosso lo que es su cultura, y Rosso empieza a descubrir y a recobrar la iconografía de los muiscas para su trabajo, pero resulta que la Bachué se pierde hasta el año 97. La había adquirido un diplomático colombiano, se la llevó a París, posteriormente la trasladó a Colombia, pero en absoluto no se sabía dónde estaba. En 1997 se hace una exposición grande, pues famosa, porque esta escultura es considerada como el parteaguas, es decir, el inicio del arte moderno colombiano, que antes solo ocupaba para Europa representaciones de la cultura, bueno, grecolatina, de Venus, de Afrodita, etc. Pero con esta escultura ya se considera que empieza el arte moderno colombiano, por lo menos por algunos críticos, no por todos. Entonces la Bachué termina en el 97, después de casi 60 años, o sea, 70 años casi, así refundida, hasta que este señor investigador, Álvaro Medina, de la Universidad Nacional de Colombia, indaga sobre quién habla con la gente heredera de Rómulo. Le dice no, de Leticia, que vivía su hija que vivía aquí en Mérida, le dice no sabemos qué pasó con esa escultura. Bueno, finalmente la descubre, hace una presentación, una exposición, y la Bachué parecía que volvía a figurar, estaba en Colombia, pero volvía a aparecer como tal. Sin embargo, el Ministerio de Cultura en esa época, bueno, en Colombia es un país muy particular y no podemos dejar de hacer la referencia
del trato que el Estado le da a sus raíces. Entre México y Colombia hay una gran diferencia. En México pues hay una reivindicación permanente de las raíces del mundo mesoamericano, de los pueblos originarios, pero en Colombia más bien prefieren como hacerse pasar por herederos legítimos de los españoles. Entonces eso también se refleja en la cultura, desde luego, en todos los elementos políticos de todo tipo. Entonces resulta que después de esta exposición, pues el lugar de la debería haber sido el Museo Nacional de Colombia, por las características que tiene. No, pues no, lo ignoraron totalmente, y un coleccionista colombiano de arte la adquiere para su colección privada de arte colombiano. Muy loable la labor del señor, mucha capacidad económica, pero de todas maneras pues él la mantiene como un objeto ajeno pues a los colombianos, que deberían por lo menos verla alguna vez en su vida o conocerla. Pero resulta que como estamos en el mundo amplio, ancho y ajeno del mercado, entonces en 2024 el dueño de la Bachoé la presenta en la Exposición Bienal de Venecia, y sucede lo que tenía que suceder, como a toda mercancía: el mejor postor, y la Bachoé es comprada por un coleccionista argentino, y ahora la Bachoé, nuevamente perdida de Colombia, duerme en Buenos Aires, creo que en un museo, pero bueno, alejada de sus orígenes, de su raíz, etcétera, etcétera. Entonces esta foto precisamente es de la Bienal de Venecia. Esta obra pues ha tenido ese destino un tanto trágico y complicado, ¿no? Bueno, Rosso también recupera imágenes no tan virtuosas desde el punto de vista plástico de los dioses Bachoé, bueno, la diosa Bachoé, de los dioses Bochica y otras figuras del mundo muisca. Sin embargo, hay que considerar que realmente cuando Rosso redondea toda su concepción del arte es cuando está en la península de Yucatán, empieza a trabajar en Chetumal, y fundamentalmente cuando llega a Mérida es cuando él dice: claro, estas son mis raíces, a las que alude el título de este libro, Raíces en la Piedra, y realmente es cuando logra hacer su gran obra, el gran monumento a la patria. Sin embargo, bueno, estuvo el 27 al 29 en Sevilla, y también hizo recreaciones del escudo de Colombia, la decoración. Imagínense ustedes, en esa exposición pues había un gobierno, no era franquista todavía, pero sí era fascista, de un militar, de un general, y entonces pues ellos todavía veían a Latinoamérica como la colonia que perdieron. Y para la exposición iberoamericana, que así se llamaba, de Sevilla, pues construyeron edificaciones, y a Colombia le tocó esta edificación, que más parece una catedral que bueno, no hace ninguna alusión a las raíces de Colombia realmente como tal. Sin embargo, Rosso logra hacer un trabajo ahí espléndido y empieza a decorar con motivos prehispánicos o de los muiscas, empieza a decorar lo que es casi la capilla y toda esta edificación de corte o de influencia religiosa. Vuelve a reproducir imágenes de Lavacho, imágenes de mujeres, figuras de animales como este murciélago, otras figuras muiscas, que además en esa época no conocía más que por ahí por un librito que había que se llamaba La civilización chicha, de un arqueólogo colombiano, pero eran dibujos a mano, ni siquiera eran fotografías con las cuales él pudiera trabajar o asimilar esas imágenes. Entonces de ahí vuelve a París y finalmente viene como agregado cultural, diríamos, como parte del personal de la Embajada de Colombia en México. Llega a la Ciudad de México y ya tenía cierto renombre, trabaja como maestro en la Escuela Esmeralda de la UNAM y hace sus primeras exposiciones, pero siempre Rómulo Rosso parece que tiene mala suerte.
hace estas reproducciones, el Tlacuilo, que es el escriba azteca o mexica, hace una serie de mujeres y otras figuras con un estilo muy particular, y elabora en 1930 y algo, 35, esta escultura que se llama Pensamiento. Esta escultura tuvo también una suerte muy encontrada, porque resulta que un periodista le tomó una fotografía en esa exposición, pero le puso una botella de licor y publicó, y nació El Borrachito, la tituló este periodista. Bueno, se armó una gran refriega, inclusive legal, con demanda del oso, pero ya estaba daño hecho. Sin embargo, pues ha sobrevivido esta figura, porque se convirtió en una artesanía que todavía se vende en el centro de México. Todavía la venden, claro, colorida y lastimosamente con la botellita al lado. Pero esa fue la suerte de esta figura, Pensamiento, que además él la elaboró para un encuentro indoamericano que había en Bolivia, creo que en el año 52, pero pues ya sabe que Bolivia ha habido golpes de Estado todos los días, revoluciones, y en esa época había una revolución precisamente en Bolivia, y entonces pues no se pudo celebrar el encuentro indoamericano, que se hizo creo que el año siguiente o pues unos meses después en Pátzcuaro, pero ya habían enviado a través de la embajada colombiana esta figura como símbolo del encuentro, y se quedó en Bolivia, y hasta donde yo la puedo rastrear dicen que está en el Museo Nacional de La Paz en Bolivia, pero no hay ni una fotografía, y en el catálogo no aparece, por lo menos el de la web. En fin, aquí vemos imágenes de Rosso en varias de sus actividades. Aquí está con su familia y con sus hijos Gloria, Leticia y Rómulo, nada menos ni nada más con el busto que le encargaron de don Crescencio Rejón, que fue el que ideó el famoso amparo, que es uno de los elementos fundamentales de la Constitución y el derecho mexicano. Aquí aparece otro trabajo de Rosso, bueno, está lo de Chetumal, que ya vimos. Y en el año 49, después de tener una estancia como de 10, 11 años en la capital de México, en DF, entonces, él llega a Mérida, después de haber terminado su trabajo en Chetumal, y empieza a hacer este trabajo del Monumento a la Patria, que inicialmente se llamaba el Monumento a la Bandera, y que fue un proyecto que presentó su amigo Manuel, el que le mostraba ahora, su amigo yucateco, le presenta el proyecto, lo gana, pero no estaba ubicado para construirse en donde está ahora, sino en una zona cercana, una avenida por ahí. Pero finalmente, bueno, empiezan los primeros trabajos, los diseños, más o menos él empezó en el 43 a trabajar y terminó en el año 56, en abril, el Monumento a la Patria, pero hubo una pequeña ruptura con su amigo Manuel, porque conceptualmente él era él era de la familia de los que crearon la arquitectura llamada neomaya. Entonces, pues la formación de uno era arquitectónica y la formación de otro era más bien de escultura. Por tanto, pues se distanciaron y finalmente Manuel Amabilis se retiró del proyecto y lo dejó solo a Rosso, y él empezó a trabajarlo. La piedra la trajo, como decíamos, de Ticul, la piedra rosada, que es hermosa, y finalmente al cabo de 12 largos años construyó el Monumento a la Patria, prácticamente uno de los principales monumentos de la ciudad. Por lo menos tiene mucha eficacia, porque es la presentación de todo un concepto de la visión de patria que plasma Rómulo Rosso, no tanto por Rómulo mismo, sino que él interpreta un sentimiento de México, de la nación como tal,
y entonces representa en la parte del frontisur, representa la historia moderna de México, desde los albores de la independencia, con todos los personajes, a través de los personajes y de algunos retablitos en los cuales él va señalando los periodos fundamentales, pero además en el centro él coloca la imagen de la patria, es muy importante iconográficamente, inclusive ideológica e históricamente, porque la patria es representada como un indígena con facciones mayas o indígenas en general, y otros elementos que aparecen como el águila, la serpiente, todos los elementos iconográficos, sobre todo de la cultura maya, pero también el jaguar, desde luego, todos los elementos que podríamos decir que representan la mexicanidad desde ese punto de vista, cuando los pueblos originarios no era un concepto elaborado, pero sí era un concepto presente en la historia de la nación, de México como tal. Por ejemplo, allá aparece también otra vez el dios descendente en la parte posterior. Esta es una visión aérea, en donde está la representación de las raíces americanas, de los pueblos originarios, de los mexicas, de los mayas, de los aztecas y de muchos otros, así como el pueblo de la colonia y los personajes fundamentales de toda esa época, ¿no? Es llamativo que un investigador yo me di a la tarea y conté 400 personajes frente y vuelta, pero un investigador dijo: a ver, los hombres hicieron la historia de México, porque en esta cantidad impresionante de imágenes de personajes solo aparecen 2 decenas de mujeres, dos cortas más bien, 20 mujeres, 22, 21, en las cuales pues aparecen las fundamentales, ¿no? Desde luego aparece la Malinche, aparece Sor Juana Inés de la Cruz, aparece y otras mujeres, pero ya no identificadas, en un carácter un tanto dominado, así como rindiendo pleitesía a los españoles. Y en la otra parte aparecen pues varias mujeres, en la parte del frontis aparecen otras mujeres, aparece Carmen Cerdán, aparece las precursoras de la independencia, la corregidora, etc. Sin embargo, no aparece un personaje fundamental en la historia de Yucatán y tal vez de México, diría yo, que es la hermana de Felipe Carrillo Puerto, Elvia. No aparece ahí representada, y Elvia es primero la primer feminista que hubo notoria, junto con otras en Yucatán. En México fue de las primeras. También fue una de las primeras que fue electa por voto popular como diputada. O sea, fue una de las primeras mujeres que estuvo en el poder político a través del voto en los años 20. Y además ella fue una gran organizadora e impulsora de las luchas indígenas o campesinas del momento. Él, junto con su hermano, impulsaron la formación de las ligas campesinas, que eran unas ligas de resistencia que realmente reflejaban la efervescencia que había en México con los efectos de la revolución. Precisamente también en Yucatán creo que es el único estado donde la Revolución Mexicana se proyectó más allá de lo que llegó en el centro y en el resto del país, es decir, fue más radical que en ningún lado. ¿Por qué? Porque Carrillo Puerto, electo gobernador, aparte con el trabajo que había hecho su hermana, hombro a hombro con él, el Partido Socialista del Sureste, entonces él decide impulsar a fondo los conceptos y los alcances de la Revolución Mexicana a través de su partido, tanto que, eso le costó la vida porque lo fusilaron, lo detuvieron junto con varios hermanos y los dirigentes del Partido Socialista del Sureste en 1924, siendo gobernador, lo llevaron al Cementerio General de Mérida y lo fusilaron a todos. Es decir, extirparon esa experiencia que traía por lo menos una década. Porque es que Carrillo Puerto, igual que su antecesor gobernador Salvador Alvarado, ellos habían estado en las filas del ejército zapatista en Morelos. Entonces ellos traían ideas revolucionarias, pero las quisieron llevar
más allá de los límites establecidos, bueno, en la Constitución del 17 y más bien repasando esos límites, ¿no? Rebasándolos. Entonces, esa es la importancia del Monumento a la Patria, esta representación de íconos, está la ceiba, los descendentes, bueno, todas estas figuras de la mitología maya, que ya a plenitud de conocimiento y de creación, Rómulo ya logra adecuarlo a su gran obra, ¿no? Hay algunas críticas de índole artística, por ejemplo, el que aparezcan estas piedras acumuladas ahí, que le quita un poco, bueno, etcétera. Algunos dicen que, bueno, que no son adecuadas, pero finalmente así fue como lo consiguió Rómulo Rosso. Pero además la importancia de este monumento tiene sus alcances que yo decía, el contexto en el que él crea la obra, en un estado donde no solo había hecho este experimento radical socialista de la Revolución Mexicana, sino que además había sido abordado de sangre y fuego eliminado, y entonces existía el antecedente del Yucatán independiente en los años 40 y tantos del siglo XIX. Entonces siempre esa idea de la nación mexicana de integrar todos sus integrantes, pues con Yucatán era un poco así sinuosa, ¿no? Además había estado la guerra llamada del Casta, la guerra social maya, en estos territorios de la península, que duró 50 años hasta comienzos del siglo XX. Entonces todos esos antecedentes hacen que la obra de este monumento sirva, digamos, para integrar definitivamente a Yucatán, digamos, a la gran familia de los estados y de los estados que conforman la nación mexicana, los Estados Unidos mexicanos como tal. Entonces esa es la importancia y alcances que tiene también el Monumento a la Patria, como una forma de plasmar a través del arte esa integración de la nación mexicana, en particular de Yucatán. Pero además Rómulo tampoco era que se hubiera inventado todo, ¿no? Rómulo también había sido admirador y había convivido con las ideas de los muralistas, que precisamente partían de esos conceptos ideológicos y políticos, de plasmar la revolución mexicana, de plasmar las raíces, pero además de que el arte sirviera a las grandes mayorías, a las masas como tal. Entonces, pues, aunque parece, no hay indicios, pero hay por ahí señales de que los muralistas eran muy prepotentes con los artistas como otros escultores, y además que Rómulo Rosso no nació en México. Entonces, en esa época sí que era bien complicado, porque el artículo, ¿qué es? El 33 de la Constitución no se podía meter en política nacional, y ellos lo aplicaban, el Ejecutivo tenía la facultad, y todavía la tiene la Constitución, de que si un extranjero participa en política interna puede ser expulsado ipso facto del país, cualesquiera que sea su actividad. Entonces también en Rosso jugaba un poco ese sentimiento, ¿no? de que le podían aplicar el 33 en ese entonces. Bueno, Rosso murió en el 64, también hizo otras obras importantes. Además él era músico, componía canciones bambucos. El bambuco es un aire que se originó en el centro de Colombia, pero fue traído a principios del siglo a Yucatán, y en Yucatán se lo apropiaron y lo convirtieron en la trova yucateca. Entonces, pues se creó toda una gran línea cultural de Yucatán, ¿no? Y él, pues como artista, estaba integrado pues con los compositores, etcétera, etcétera, del momento, y lo contrataron para hacer este monumento a la canción yucateca, que prácticamente pues es una de sus obras fundamentales, que está en el Cementerio General de Mérida, que así se llama. También hay otro en Mérida. Bueno, estas fotos todas son originales, son mías, las únicas, las antiguas históricas, ¿no? Pero todas esas yo me di a la tarea de investigar. Por ejemplo, esta mestiza, duré muchísimo buscándola, porque hay el original está en el Museo Nacional de Bogotá, el original, que tiene como 32 centímetros nada más, pero yo indagando encontré con que había un parque que tenía esta escultura de la mestiza en una zona populosa también de Mérida. Bueno, entonces me di la tarea de recuperar
todos esos elementos en la ciudad. Sí, ya termino. También participó él, aunque no de manera tan abierta, este es el mausoleo que hay en el cementerio, a Felipe Carrillo Puerto y a toda la dirigencia que fue asesinada aquel enero de 1924. Finalmente, pues Rosso muere en 1964. Yo me acuerdo que uno de los primeros trabajos que hice sobre Rosso fue escribir un cuento porque, según su hijo, el día que él murió, el 17 de agosto de 1964, le llegó un telegrama a su casa en el centro de Mérida donde vivía, en donde la Secretaría de Relaciones Exteriores le otorgaba la nacionalidad. Puede ser leyenda que llegó el hijo Rómulo Jr., puede ser, o si es verdad, pero me pareció interesante recrear esa contradicción, o un personaje que llegó a México, que se apropió de la cultura y, en el buen sentido, que logró crear este monumento a la patria y que pues no era mexicano todavía, sino que el día de su muerte es que le otorgan la nacionalidad como tal. Bueno, para este trabajo que lleva de investigación, que lleva bastantes años, inicialmente se planteaba hacer una novela, pero dije no, hay que agilizar con motivo del 60 aniversario del año pasado, y vamos a sacar un libro de difusión, este libro de difusión de la imagen y obra y vida de don Rómulo Rosso, porque es un personaje bastante importante en la historia del arte mexicano y latinoamericano como tal. En Bogotá, este señor mecenas que les decía, José Darío Gutiérrez, el mecenas colombiano, coleccionista de arte, él fundó una fundación, para la redundancia, y ha publicado estos 3 libros. Yo me contacté con él, pero él ya está avanzado ya era propietario de la Bachoé y logró sacar este libro con fotografía ya en su estudio profesionales, en las cuales es un hermoso libro de arte, en las cuales se dan elementos de lo que es la Bachoé, su representación, etc. Sacó también otro libro sobre el pabellón Colombia, que hoy es el consulado del país sudamericano en Sevilla, y que fue donde exhibieron por primera vez la Bachoé, digamos, en grande, y un tercer libro de estudios, inclusive hay creo que 1 o 2 mexicanos, Álvaro Medina, Cristian Valles, colombiano, Rodrigo Gutiérrez, que es un argentino español, y está Marco Aurelio Díaz Güemes, creo que sí, en yucateco. Son libros, pues son artículos que él interviene usted en el libro, porque Rómulo todavía sigue dando que hablar. Algunos críticos de arte dicen, o se preguntan más bien, si Rómulo Rosso creó una vanguardia por su estilo, por su concepto y por su ejecución como escultor. Entonces el libro se llama Una vanguardia propia. Realmente no lo dilucidan, ¿no? Porque es difícil por el contexto, las vanguardias son más de Europa, circunscritas a los años 30, etc. Pero bueno, queda ahí el planteamiento de si es una vanguardia como tal, porque él desde luego tuvo que ver con esta arquitectura neomaya, porque fue contemporáneo con su amigo, en el cual se distanció, pero finalmente es contemporáneo a esa arquitectura, a ese estilo que está plasmado en Mérida, en el Parque América precisamente, y que si tú comparas el Monumento a la Patria con la obra monumental que hay en el Parque América, pues sí hay sus diferencias notorias, aunque parte de recuperar pues, el arco maya y la cultura maya como tal. Otros libros así, bueno, está el de Rómulo Rosso, que es un trabajo que hizo su hijo. Estas son 2 ediciones. Este es un catálogo que me conseguí por ahí de la exposición de 1931 en México, DF, en el Museo Nacional. Y este trabajo, Rómulo Rosso, Tallando la Piedra, también es muy interesante. Lo editan en Colombia, yo me lo encontré casualmente por ahí en una librería, lo veo, estaba recién salido hace como largos 8 años, 9. Resulta que un investigador estaba en Uruguay y allá había un librero y fotógrafo famoso, y bueno, se murió el señor ya de mucha edad, en los años que yo sé, de año 2000 y pico, 10 por ahí,
y este investigador estaba de paso por Buenos Aires, él es investigador de historia del arte en la Universidad de Granada, y encuentra con que están rematando los libros y el acervo que tenía este señor ahí en Montevideo, Uruguay, y se acerca a ver y encuentra una caja, la abre y encuentra una serie de negativos en donde aparecen fotografías de Rómulo Rosso, valiosísimas, los negativos, valiosísimas, que había tomado el fotógrafo en Mérida y también inclusive en Europa. Entonces él saca estos dos libritos, uno son reproducciones de las originales, de las fotografías de contacto, que así se llamaba antes, contacto igual al tamaño del negativo. Es un tomo que integra como 40 o 50 fotografías y también escribe un ensayo al respecto. Bueno, este es Rómulo Rosso. Este es el trabajo que presentamos el año pasado. Ya ha tenido bastantes presentaciones y difusión, y bueno, está disponible por si ustedes lo quieren. Ya estamos pensando en una tercera edición. Hicimos 2 ediciones iniciales, una de pasta dura y otra de pasta blanda, que es la que aparece al frente. Hicimos 2 ediciones y prácticamente ya están agotadas. Se van a, si aquí nos financian en el aeropuerto, una tercera, o en Yucatán quizás. Pues les agradezco mucho la atención. No sé si habrá, ya estamos sobre el tiempo, pero alguna pregunta, comentario, con mucho gusto. Es de ustedes el micrófono. Bien, agradecemos a Yesid Contreras haber compartido con nosotros parte de este legado, de este gran creador, de este gran escultor